Buenas, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video. Y hoy tenemos a aquellos pilotos que triunfaron en otras categorías, genios total de otras disciplinas automovilísticas, pero nunca llegaron a la Fórmula 1. Estuvieron algunos bastante cerca, otros cerca, pero ¿qué hubiese pasado si corrían en la Fórmula 1? Pero no llegaron. Vamos con el video. Bien, y vamos a hablar de aquellos pilotos que triunfaron en otras categorías, verdaderos genios de otras disciplinas automovilísticas, pero no llegaron a la Fórmula 1, aunque algunos estuvieron bastante cerca. Como por ejemplo, vamos a viajar en el tiempo para hablar de Carlos Sainz, padre. Carlos, un genio total en todos los deportes, triunfó en el squash, campeón nacional y subcampeón también. Jugó al tenis, donde tomó clases, inclusive hizo esquí, hasta jugó partidos a beneficios para el Real Madrid, de cual es ferviente aficionado. Pero en la categoría de monoplazas, Carlos solamente llegó a la Fórmula Ford 2000, pero donde se destacó, obviamente, todo el mundo lo sabe, es en el rally, donde salió 2 veces campeón mundial de rally y además probó el GT1, ese proyecto de Toyota para las competencias de resistencia, y dice Alan McNish, quien luego fue piloto de Fórmula 1 de Toyota, que la velocidad que tenía Carlos Sainz era impresionante. Él pensó que Martin Brundle iba rápido. Bueno, cuando lo vio a Carlos Sainz se dio cuenta lo que era ir realmente rápido. Increíble Carlos, que además ganó múltiples ocasiones el Rally Dakar, un verdadero as del volante que en monoplaza demostró su talento, pero no llegó a la Fórmula 1. Tal vez también en la época que él era un verdadero furor, 80, 90, la Fórmula 1 en España no era tan fuerte, había muy poco público cuando se hacían los grandes premios, recordemos en Jerez, muy poca gente, en Barcelona de vez en cuando. Y bueno, por lo menos su hijo se dio el gusto y corrió en Fórmula 1, el gran campeón de rally, Carlos Sainz. No llegó a la Fórmula 1, pero talento de sobra. Dejamos a Carlos para hablar de un mega talento, Valentino Rossi, 7 veces campeón del MotoGP, y Valentino probó la Ferrari por primera vez en 2004, luego también lo hizo en el 2006 y en múltiples ocasiones. Pero en esa época, cuando la probó por primera vez a la Ferrari, el director deportivo de aquel entonces en la escudería de Maranello, Luca Di Montezemolo, quedó tan impresionado, pero tan impresionado con los tiempos que había hecho Valentino, que por aquella época se rumoreaba de que podía haber un tercer coche por escudería, y Luca Di Montezemolo dijo: si había un tercer coche, no tenía ninguna duda que ese iba para Valentino. Pero entre idas y venidas no hubo ni tercer coche, y Valentino decidió no llegar a la Fórmula 1 y no emular a John Surtees, quien logró ambos campeonatos de motociclismo y de Fórmula 1. Valentino, un verdadero genio, 9 títulos en total en motociclismo, 7 de MotoGP, también deslumbró en la Fórmula 1 probando y practicando con esa Ferrari, pero solo quedó en eso. Ahora hablamos de un norteamericano, Al Unser Jr., quien fue bicampeón del kart y 2 veces ganó la 500 millas de Indianápolis, y a fines del 91, en noviembre, probó el Williams FW14 y realmente tuvo muy pero muy buenas impresiones para el equipo. Al Unser Jr. y Frank Williams estaba bastante interesado, pero dicen que Patrick Head no tanto. La verdad que no le gustaba mucho, tal vez eso de tener un buzo antiflama muy brillante, eso de andar fumando entre pruebas y pruebas, pero él parece que se entendía muy bien con el equipo. Al Unser Jr., que viajaba con su mujer, que contaba chistes, parece bastante subido de tonos, y la pasaban muy bien. Pero a Patrick Head parece que no le cerró mucho al Unser Jr. por otras cosas más que por su talento, y finalmente el gran campeón del kart decidió seguir en Estados Unidos, aunque esas pruebas con Williams parece que fueron bastante buenas, y Frank quedó bastante impresionado. Y recordemos que esto es pre Michael Andretti. ¿Y por qué le digo que es pre Michael Andretti? Porque otro que tuvo la posibilidad también fue Paul Tracy.
En 1994, otro piloto muy destacado del kart por aquellos días tuvo la posibilidad de probar un Benetton de la mano de ¿quién? De Flavio Briatore. Hizo tiempos muy buenos. Si lo comparamos con la pole de Berger en Estoril 94, quedó a 7 décimas, mucho mejor de lo que habían hecho Jos Verstappen y JJ Leto. Schumacher ese año no corrió en Portugal porque estaba suspendido, así que Briatore parece que le ofreció para el 95 a Paul Tracy correr en la Fórmula 1, pero Paul la verdad que dudó bastante y se dio cuenta de que su proyecto a largo plazo seguía en Norteamérica en el kart. ¿Por qué? Justamente porque si bien tenía la posibilidad en el 95 y por qué no también hacer la mudanza, si no en el 96, siempre y cuando Roger Penske, quien era su director de equipo, él corría para Penske en el kart, lo dejara libre, lo deje ir, pero Paul Tracy sentía que no tenía las garantías y tenía miedo de que le pase por problemas de adaptación lo mismo que le había pasado a ¿quién? A Michael Andretti en el 93, quien había llegado a McLaren con bombos y platillos y fue echado antes de finalizar la temporada. Paul Tracy no sentía esa garantía, así que por las dudas se sintió más seguro y con un proyecto a largo plazo en el kart, más allá de la oferta para el 95 o para el 96 si quería de Flavio Briatore. Ahora seguimos y hablamos de ¿quién? De Sébastien Loeb, increíble campeón, múltiple campeón del rally, múltiple 9 veces. ¿Qué tal? Increíble lo de Sébastien Loeb. Y estuvo probando un Toro Rosso y estuvo a punto, pero a punto de disputar el Gran Premio de Abu Dhabi del 2009. Tenía prácticamente todo arreglado, pero hubo problemas con la superlicencia. ¿Cómo se llegó a esto? Bien, Red Bull desde el 2008 pudo hacer publicidad en Francia, algo que tenía prohibido, y era el sponsor de Citroën y tenía un contrato personal con Loeb, y después esto le permitió hacer algunos test privados a Loeb con Red Bull Racing. Pero quedó solo en eso, aunque después empezó a hacer algunos test de programa de Fórmula 1 y pruebas en GP2 y parece que le picó el bichito a Sébastien Loeb, pero lamentablemente quedó en la nada después de ese Gran Premio de Abu Dhabi con Toro Rosso, la escudería menor de Red Bull, que no se dio y tal vez se podía dar en el 2010 una temporada completa, no se sabe. De todas maneras, Loeb dijo que nadie llega a la Fórmula 1 y de repente se adapta y es un campeón al otro día, aunque él dice que se quedó con ganas porque le divertía y le interesaba, hubiese sido más que bueno, dice él, pero se quedó allí, en aparentemente todo listo para una carrera en la final del 2009 y poder tal vez correr el 2010, no se dio y se acabó esas ganas y ese deseo de Loeb de a ver qué pasaba en la Fórmula 1, si podía emular lo que había hecho, aunque sea un solo campeonato, en el rally donde ganó 9, el más ganador de la historia. Bien, gente, y por estas zonas voy a nombrar obviamente a Pechito López, tal vez el mayor talento del automovilismo argentino en los últimos 30 años, donde casi en el 2010 llega a la Fórmula 1, en realidad estaba en un equipo de Fórmula 1, el USGP, para el 2010, pero el equipo se fundió y quedó todo en la nada para Pechito, que se cansó de ganar en todas las categorías que corrió. Pero les voy a hablar de otro piloto, de Guillermo Yoyo Maldonado, que por los 80 era conocido como el señor Fórmula. Así es, se cansó de ganar en la Fórmula 2 Argentina, autos monoposto, y luego cuando se creó la Fórmula 2 Coda Sur, aquella categoría de Fórmula 2 donde competían pilotos argentinos, brasileños y de diferentes países de Sudamérica, pilotos ya consagrados. No era una fórmula para sacar pilotos y mandarlos a Europa, no era una fórmula promocional, era una fórmula con pilotos consagrados. Se corrió en el 84, en el 85 y en el 86 con mucho éxito y Guillermo Maldonado ganó los 3 campeonatos, 84, 85 y 86, y luego en el 87 pasó a ser la Fórmula 3 sudamericana y ahí sí, ya se volvió una categoría promocional para saltar pilotos a grandes categorías y Maldonado corrió ese año y se retiró. Pero el mismo Yoyo Maldonado dijo que él se considera un piloto de fórmula, allí es
donde se sentía cómodo, si bien todo el mundo después lo terminó de conocer y consagrarse cuando manejó el famoso policromático, ese Volkswagen 1500 del TC2000, donde también logró un título de TC2000 con un Volkswagen Gol en 1994, pero más allá de todos los éxitos, a él le costó adaptarse en un auto con techo. Él sentía que estaba más cómodo que nunca en la fórmula. Lamentablemente, en los 80 no era tan fácil que un piloto de Sudamérica salte a Europa, y además Maldonado ya tenía más de 30 años, de hecho en el 84 ya tenía 32, y una pena que no haya habido ninguna posibilidad de mandarlo a Europa a ver qué podía hacer Jojo, un verdadero rey de la fórmula acá en Sudamérica. Bien, gente, seguramente ustedes recuerdan muchísimos pilotos más de los que yo les he nombrado aquí, pero bueno, había que elegir algunos. Seguramente ustedes recuerdan más. Dejen sus comentarios, que son siempre bienvenidos y leídos, y digan ustedes quién le hubiese gustado ver sentado en un Fórmula 1, algunos pilotos que triunfaron en otras categorías, y uno se pregunta, ¿y si hubiesen corrido en Fórmula 1? Y si les gustó este video, no olviden de suscribirse, de activar la campanita, así reciben la notificación y no se pierden ningún video nuevo, y nos vemos la próxima. Chau, chau.